Fins al proper 27 de febrer, a l'Espai Cultural El Local de la Mari, ubicat al barri del Poblenou de Barcelona, hi podem veure l'exposició Sex Màgic, de l'artista Sergio Mora. La seva visió del món, de l'art i del sexe és clara i directa, i té un punt picant i d'humor. Així ho comparteix amb nosaltres en un altre reportatge cultural per CIES.tv. Y estamos en el Local de la Mari, que es un sitio muy interesante, muy bonito. Y bueno, aquí hacen exposiciones, tienen una sala así muy grande destinada a eso, artistas, fotógrafos, artistas de todo tipo. Y luego tienen un espacio de bar y los fines de semana se montan unas buenas fiestas. Bueno, esta exposición es lo que sobrevivió de una exposición que hice en el 2007 en la Galería Iguapop, que se llamó Kama Sutra, que era una exposición y un libro al mismo tiempo, que partía a raíz de un encargo de un libro del Kama Sutra, pero me daban libertad total, entonces decidí hacerlo, convertirlo en exposición, ¿no? Y bueno, estos son los que sobrevivieron. Era una serie muy larga y ahora lo he rebautizado y ahora se llama Sex Magic. Pues ¿cuánto hace que soy artista? Pues no sé, estoy aprendiendo. Bueno, ahora justo Belén, la chica del Local de la Mari, me ha sacado un cuadro que no sabía que era mío y lo había comprado hace 15 años. O sea que van por ahí los tiros. Bueno, esto lo hice con ayuda de mi madre. O sea, yo hice el diseño y los patrones y la construcción y tal, y entonces mi madre me ayuda a coserlo. Y era muy gracioso, pues lo hicimos en Semana Santa. Y luego era muy divertido descargando las cosas del coche. A lo mejor aparecía mi abuela por la calle con una polla gigante, así. Y bueno, y estos son los responsables del equilibrio cósmico de cada uno interior, de su microcosmos interior. Que es, o sea, por un lado el espíritu o el corazón, los instintos y la mente, o sea, como... Pues el proceso creativo fue un delirio total, porque yo siempre, mi proceso creativo siempre parte de un delirio, un naufragio, y lo que se salva del naufragio es lo que queda. Entonces en este caso empecé con la idea loca de hacer un casting y hacer como en el Kama Sutra original, que en el Kama Sutra original el pintor tenía modelos practicando sexo delante y entonces iba captando las posturas. Entonces hice una convocatoria y entonces no me llamó nadie y entonces en la misma revista que había hecho la convocatoria, que era la revista La Mono, al mes siguiente nacieron estos tres personajes. Entonces había un artículo que eran mi polla, mi corazón y mi cerebro teniendo una conversación entre los tres. Y entonces, claro, pues el cerebro decía, pero estás loco, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre hacer esta convocatoria? Y el corazón se quejaba de que le hacían daño, que en qué líos lo metían, la polla que quería follarse a todo el mundo. Y entonces era cómo se ponían de acuerdo los tres, entonces por eso ahora están de la mano y van mejor, ¿no?, cuando están los tres de la mano. Bueno, yo sobre todo con el montaje, la hemos montado de una forma que el enfoque es que cuando vengan aquí, liguen. O sea que claro, si estás aquí de fiesta con estos cuadros, pues ya estás un poco predispuesto a hablar de ciertas cosas y entonces que se vayan acompañados a casa. No, o sea, para moverlo no hay ningún problema, económicamente ya es otra cosa, pero para moverlo hay un montón de espacios y hay gente con muchas ganas y siempre cuando desaparece una seta aparece otra. Y el tema es también espabilarse, porque es que muchas veces muchos artistas se quejan o nos quejamos o nos hemos quejado de que no pasa nada, tal. Claro, no pasa si tú no mueves nada, no pasa, ¿no? Quiero decir que es como el que está en paro y busca trabajo, y es que no consigo, y estás en casa quejándote, es que no consigo trabajo, coño, pero sal y muévete y remueve cielo y tierra y seguro que encuentras algo, ¿sabes? Que yo pienso así, que es un poco... pasa lo que tú provocas, ¿no?, muchas veces.